Destétate del diccionario. Te voy a contar una pequeña historia, voy a insertar una palabra en inglés y tu trabajo va a ser adivinar qué significa esa palabra sin ir al diccionario. Los niños son más sensibles a los sabores que los adultos. Las papilas gustativas van cambiando y desarrollándose a través del tiempo. Los chamacos tienen más o menos la misma cantidad de papilas gustativas que un adulto. Pero por supuesto los niños tienen la lengua más chiquita, por lo tanto están más concentrados. Es por eso que los chamacos son picky eaters. Y ya con el tiempo empiezan a disfrutar de comidas, pues, por ejemplo, más amargas. Recuerda dejarme en los comentarios qué crees que sea picky eater y pues nos vemos. Destétate del diccionario. Te voy a contar una pequeña historia, voy a insertar una palabra en inglés y tú me tienes que decir en los comentarios qué significa esa pinche palabra sin ir al diccionario. Elizabeth Demidov era una condesa de Rusia que se hizo de varísimo por la comercialización de sal y pieles. Murió en París en 1818 y la verdad su vida pues fue muy X. Su fama viene del testamento que sus parientes dieron el grito en el cielo porque en su testamento Elizabeth le dejó millones de francos a cualquier persona que se atreviera a pasar todo un año y todo un día acompañándola en su tumba junto a su féretro en el cementerio Père Lachaise de París. Nadie ha logrado este feat hasta la fecha. Recuerda dejarme en los comentarios qué es lo que tú crees que significa feat y pues ahí nos vemos. Destétate del diccionario. Aquí yo te voy a contar una pequeña historia, voy a insertar una palabra en inglés y tú tienes que adivinar el significado de dicha palabra sin ir al diccionario. Todos conocemos el gran diluvio, el pasaje de la Biblia donde Dios manda a matar a todo mundo al hacer llover. De ahí sale el arca de Noé. Pero esta historia se ha repetido en muchas civilizaciones antes de la Biblia. En la épica de Gilgamesh se habla de un impending flood que va a destruirlo todo y que viene de dioses muy enojados. Esto pone al mito de Mesopotamia como el más antiguo, como el mito del diluvio más antiguo que existe en la Tierra. No se te olvide dejarme qué significa impending flood. Bueno, impending. En los comentarios, gracias. Destétate del diccionario. Te voy a contar una pequeña historia, voy a insertar una palabra en inglés y tú vas a tener que decirme en los comentarios qué significa esa palabra sin ir al diccionario. Los pasteles de boda son una gran tradición. Significan fertilidad y abundancia para la nueva pareja. Esto surgió en Roma, donde los granos que iban a hacer el pan se les aventaba a los newlyweds en la ceremonia. Ya con el tiempo los granos se empezaron a hornear en cakes. Recuerda poner qué crees que significa newlyweds en los comentarios. Destétate del diccionario. Te voy a contar una pequeña historia, voy a insertar una palabra en inglés y tu trabajo va a ser adivinar qué significa la palabra sin tener que ir al diccionario. Globster es un término que se usa para nombrar aquellas masas de materia orgánica que terminan en las orillas del mar, de las cuales no se sabe ni qué madres son. A veces son tan raras que son como bolas llenas de pelo blanco, así rarísimo. Cuando se les hace un test de ADN, pues se descubre que son restos de ballenas y otros animales marinos que pues terminan ahí en la costa. Sin embargo, eso no quita que la gente se espante un chingo cuando las ve en la playa porque pues se ven súper otherworldly. No se te olvide poner en los comentarios qué significa otherworldly. Y pues ahí nos estamos viendo. Destétate del diccionario. Te voy a contar una pequeña historia donde voy a insertar una palabra en inglés y tu trabajo va a ser adivinar qué significa esa palabra sin ir al diccionario. A finales del siglo XVII en Estados Unidos, más de 150 personas fueron acusadas y arrestadas por practicar brujería. En estos juicios se aceptaban todo tipo de evidencia, incluso testimonios de witnesses que aseguraban haber visto a los acusados haciendo delicioso con Satanás, imagínense. Recuerda poner en los comentarios qué crees que significa witnesses y nos estamos viendo. Destétate del diccionario. Aquí te voy a contar una historia, voy a insertar una palabra en inglés y tú tienes que adivinar el significado de esa palabra sin ir al diccionario. En el siglo XIV, los habitantes de un pueblito en Lituania empezaron a poner cruces de todo tipo, de madera y de metal, en un cerrito. Hasta el día de hoy, este pinche cerrito está todo cubierto de cruces. Búsquenlo en internet, está chingón. Encuentran imágenes como Hill of Crosses. No se sabe exactamente por qué la gente empezó a hacer ese desmadre, pero muchos dicen que realmente el cerrito es una fosa común donde se encuentran miles de cadáveres de los paganos que fueron slaughtered por órdenes religiosas, por supuesto. Recuerda ponerme en los comentarios qué crees que significa slaughtered y pues ahí nos estamos viendo. Destétate del diccionario. Voy a contar una pequeña historia, voy a insertar una palabra en inglés y tú vas a adivinar qué significa esa palabra sin necesidad de ir al diccionario. Hay una teoría conspiratoria sobre Freddie Mercury, de que el güey no está descansando incluso ahora que está muerto, porque alguna vez se le escuchó decir que él no quería ir al cielo cuando se muriera, sino que quería irse al infierno porque ahí iba a encontrar gente más interesante. Inclusive el actor Mali
¿cómo se llama? Rami Malek, que es el güey que portrayed Freddie Mercury en la película, dice que lo visitó. Que Freddie Mercury, bueno, que el fantasma de Freddie Mercury lo visitó. Recuerda poner en los comentarios qué crees que significa portrayed y luego nos vemos. Destétate del diccionario. Aquí te voy a contar una pequeña historia, voy a insertar una palabra en inglés y tú me tienes que decir qué adivinas qué significa esa palabra sin ir al diccionario. Las orcas habitan todo el pinche planeta. Habitan desde los polos hasta el trópico. Y con tanta variedad, cada familia de orcas tiene su propia cultura. Las orcas pass on dialectos locales y técnicas de caza nada más que se encuentran en esa familia de orcas a sus generaciones más jóvenes. Son animales intensamente sociales y tienen el cerebro más grande, en segundo lugar, del mundo. No se te olvide dejarme en los comentarios qué crees que significa pass on. En los comentarios. Nos vemos. Destétate del diccionario. Aquí te voy a contar una pequeña historia, voy a insertar una palabra en inglés y tú vas a tener que adivinar qué significa esa palabra sin tener que ir al diccionario. Aunque usted no lo crea, hay un surgical procedure donde te quitan o te inhabilitan una mitad del cerebro. Este surgical procedure se usa para tratar algunos tipos de epilepsia muy severa. Un efecto secundario de este procedure puede ser parálisis del lado opuesto de la mitad que te quitaron. Otros pacientes terminan creando nuevas conexiones neuronales, por supuesto. No se te olvide dejarme en los comentarios qué crees que significa surgical procedure y nos vemos. Destétate del diccionario. Te voy a contar una pequeña historia y voy a insertar una palabra en inglés y tú tienes que adivinar qué significa esa palabra sin tener que ir al pinche diccionario. Grigori Rasputin era un campesino y curandero chamánico que, pues, era muy importante en la corte de Rusia. Por su dudosa procedencia y aspecto vulgar y unkempt, se hizo de muchos enemigos en la corte, así que se armó una conspiración para matarlo. Lo envenenaron, le dispararon, lo apuñalaron y le dieron un golpe enorme en la cabeza, pero no se murió de nada de eso. El güey se cayó a un río y se ahogó, de eso se murió. Recuerda ponerme en los comentarios qué significa unkempt y nos vemos. Bienvenidos a mi nueva sección de Destétate del diccionario. Aquí te voy a dar una pequeña historia en español, le voy a insertar una palabra en inglés y ponme en los comentarios qué adivinas qué significa esa palabra sin ir al diccionario poniendo atención al contexto. Acabo de regresar de Turquía y la verdad yo nunca había estado en un país de su mayoría musulmana, mucho menos había estado dentro de una mezquita. En Istambul visitamos la mezquita de Santa Sofía, donde grabé algunos de los videos. Me sorprendió ver que adentro hay arquitectura muy psicodélica, como de geometría sagrada. La arquitectura era tan mesmerizing que no podía dejarla de ver. Recuerda darle like y poner en los comentarios qué crees que signifique mesmerizing. Bienvenidos a mi nueva sección de Destétate del diccionario. Aquí te voy a dar una pequeña historia en español, le voy a insertar una palabra en inglés y ponme en los comentarios qué adivinas qué significa esa palabra sin ir al diccionario poniendo atención al contexto. Acabo de regresar de Turquía y la verdad yo nunca había estado en un país de su mayoría musulmana, mucho menos había estado dentro de una mezquita. En Istambul visitamos la mezquita de Santa Sofía, donde grabé algunos de los videos. Me sorprendió ver que adentro hay arquitectura muy psicodélica, como de geometría sagrada. La arquitectura era tan mesmerizing que no podía dejarla de ver. Recuerda darle like y poner en los comentarios qué crees que signifique mesmerizing. Bienvenidos a mi sección de Destétate del diccionario. Te voy a contar una pequeña historia donde voy a insertar una pequeña palabra en inglés y tú tienes que descubrir el significado sin ir al diccionario y basándote solamente en el contexto. Es muy probable que lo que recuerdes seguramente no pasó exactamente así. De acuerdo a un estudio publicado en Journal of Neuroscience, cada vez que relatas un recuerdo, estás realmente recordando la última vez que contaste el recuerdo, no el recuerdo en sí. Lo que quiere decir que cada vez que cuentas un recuerdo lo estás modificando un poquito. Lo que quiere decir que no puedes confiar en tus recuerdos porque nuestro cerebro es bastante fickle. Déjame en los comentarios qué crees que es fickle. Recuerda, no visites el diccionario y básate solamente en el contexto. Bienvenido a mi nueva sección de Destétate del pinche diccionario. Te voy a contar una pequeña historia, voy a insertar una palabra en inglés y tú tienes que adivinar el significado sin ir al diccionario y poniéndole atención al contexto. Aquí vamos. El primer álbum de Black Sabbath, fue lanzado en 1970, el día de San Valentín. En comparación con el metal de hoy, este álbum está bastante ñoño, pero cabe mencionar que en su época era bastante increíble lo que estaba haciendo Black Sabbath. Las letras se basaban en Tolkien, Lovecraft, Crowley y por supuesto incluían depictions del oculto y de Satán.
No se te olvide dejarme en los comentarios qué es lo que significa depictions y pues ahí me los pones. Confía en ti misma. Destétate del diccionario. Te voy a contar una pequeña historia y voy a insertar una palabra en inglés. Sin ir al diccionario y con ayuda del contexto, tienes que adivinar qué significa la palabra. Here we go. Algunas fuentes indican que los incas realizaban sacrificios humanos. Estos sacrificios humanos involucraban a niños, a veces. Estos niños eran escogidos porque se creía que eran físicamente perfectos. Los niños eran seleccionados, se les daba una dieta rica en proteínas y se les daba un chingo de alcohol y hojas de coca antes del sacrificio. También los niños underwent rituales de purificación y todo eso antes de dejarlos morir de frío a la intemperie. Recuerda no ir al diccionario y adivina con el contexto qué significa la palabra underwent. Bienvenidos a mi nueva sección de Destétate del diccionario. Te voy a contar una pequeña historia en español, voy a insertar una palabra del inglés y dime en los comentarios qué crees que significa esa palabra sin ir al diccionario y poniendo atención al contexto. Voy. Cerca de Islandia hay una isla que se llama Flatey Island. Está súper chiquitita porque apenas tiene 2 kilómetros de largo y tiene una population de 6 personas. No se te olvide darme like y ponme en los comentarios qué crees que significa la palabra population. Destétate del diccionario. Te voy a contar una pequeña historia, voy a insertar una palabra en inglés y tú tienes que adivinar el significado de dicha palabra sin ir al diccionario. Giovanni Aldini era un científico de fama mundial cuando la electricidad todavía era un nuevo invento. Viajaba por todo el mundo para enseñarle a su audiencia qué pasaba cuando electrocutabas un cadáver. Imagínate, el cadáver hacía gesticulaciones, se le salían a veces hasta los ojos de sus cuencas. No, bueno, era todo un espectáculo. Sin embargo, a pesar de sus antics, Aldini fue uno de los pocos científicos que sí logró curar algunos pacientes de padecimientos mentales. Recuerda dejar en los comentarios qué crees que significa antics sin ir al diccionario.